Forja con Delepiane constituye el primer grupo que en el radicalismo adopta medios masivos de publicación para comunicar ideas. Irigoyen era un hombre que pensaba que no cualquiera podía acceder al pensamiento íntimo o a la doctrina del radicalismo. No es como ahora que uno puede comprar libros, que uno puede revisar cosas como la web y encuentra un montón de cosas. En esa época los manifiestos del radicalismo se pasaban mano en mano. Si uno, para saber cuál era el pensamiento del radicalismo, necesitaba que otra persona le diese uno de los manifiestos, que además eran muy pocos, y lógicamente no se los daban a cualquiera. Manuel Ortiz Pereira, que recién nombraba a Daddy, en el 30 integraba la Corte Suprema, fue el único que renuncia en el golpe, y es el primero que va a decir, esto no puede seguir más. Es decir, el radicalismo no puede seguir funcionando con este lenguaje misterioso, raro, poco claro, críptico de Irigoyen. Necesitamos publicitar qué es lo que piensa el radicalismo y necesitamos empezar a publicitar un programa de gobierno concreto. Es decir, si el radicalismo vuelve a ser el gobierno, ¿qué voy a hacer con la economía? ¿Qué voy a hacer con esto? Con aquello? Y empieza a escribir un par de libros, que el primero, si mal no recuerdo, es La Tercera Emancipación, donde habla mucho sobre cuál sería el planteo económico del radicalismo. Un texto muy interesante. El forjismo también va a tomar esta idea y fundamentalmente va a ser un grupo de propaganda. Ellos hacen una pequeña declaración cuando se funda, el 29 de junio, y pocos días después, en septiembre, van a emitir un manifiesto muy extenso, tiene alrededor de 50 páginas, que a mi entender también sigue siendo hasta el día de hoy el análisis más lúcido que alguna vez produjo el radicalismo. Es decir, el forjismo no solo va a analizar la coyuntura nacional, sino de que va a analizar la coyuntura internacional, tanto en Europa como en América, pero además va a hacer un desmenuzamiento increíblemente preciso, ley por ley, de qué es lo que implicó el Tratado de Londres, el Pacto Roca-Runciman y otras leyes que anteriormente estaban, digamos, como sancionadas, pero no reglamentadas o que todavía no estaban, digamos, funcionando normalmente. Inmediatamente luego de que el radicalismo levanta la abstención el 2 de enero de 1935, todas estas leyes entran en camionada a la Cámara. Se llaman sesiones extraordinarias y se dictan 6 leyes, que son un poco las que describía Daddy recién, que van de la 12.155 a la 12.160, y estas leyes van a constituir el famoso Estatuto Legal del Coloniaje. Es decir, un conjunto de leyes que básicamente pone en manos de capitales ingleses toda la estructura productiva y económica de la Argentina. Enajenan el sistema de transporte fluvial y por tierra, enajenan las finanzas del país por intermedio del Banco Central y del Instituto Movilizador de Inversiones, modifican también ciertas reglamentaciones de la justicia, modifican también la educación, modifican también la libertad de expresión, hay una ley en la cual uno no puede decir cualquier cosa cuando quiera, etcétera, etcétera. Forja, anteriormente que la abstención se levantara, es decir, el irigoyenismo, planteaba de que en caso de que esta abstención se levantara, iban a haber terribles consecuencias. Estas consecuencias fueron finalmente las que ellos después definen en estas leyes. Anteriormente a esto, yo les quería leer algunas cosas, digamos, de cómo estos hombres, los irigoyenistas, viven este momento de gran tensión. Téngase en cuenta que acá el nivel de especulación política del radicalismo no era tan alto, ¿sí? Entonces, viven un desgarramiento que es muy traumático porque había personas, es decir, había dirigentes muy notables, como por ejemplo Pueyrredón, que era un tipo de una trayectoria impecable, que pensaban honestamente que la cosa pasaba por volver a las elecciones. Entonces esto genera un gran problema. De hecho, Ricardo Rojas, cuando habla en esta convención, empieza su alocución relatando historias de cuando él estaba preso en Ushuaia junto a Pueyrredón, como para que ustedes se den cuenta cuál era el nivel de convivencia de estos tipos. Ahí va a decir Ricardo Rojas: ¿por qué se afligen de una abstención que así resulta imaginaria? Se afligen porque llevamos el partido al comicio, porque la Unión Cívica Radical como entidad representa la conciencia histórica del país, la voluntad libertadora del pueblo, el instinto moral de la sociedad, el valor religioso de la personalidad humana. Lo que se debate en Argentina no es un lance de partidos en antagonismos normales,
sino la crisis de la democracia, rota por la fuerza y desvirtuada por la falsificación. Es, por consiguiente, una crisis profunda de la nacionalidad. La democracia, nuestra madre de origen, no fue una doctrina de opinión, sino la imposición de un destino. La democracia dio nacimiento y existencia a la Argentina y tales instituciones estimularon su progreso. ¿Qué es lo que estaría diciendo acá Rojas? Algo que ya plantea Irigoyen. Ustedes recuerdan que para Irigoyen el radicalismo no es un partido, sino que es una fuerza histórica. Y es una fuerza histórica que además tiene la particularidad de expresar a la totalidad de la nación. Y este es el argumento más fuerte de Irigoyen para decir que el radicalismo es un partido, porque los partidos representan intereses. La nación no puede ser un interés particular más, sino que es la totalidad. Por eso siempre los forjistas van a recuperar y van a criticar fuertemente en el alvearismo el abandono de la idea revolucionaria. En este sentido, Forja también tiene una particularidad, y es que no plantea la revolución para atrás como el irigoyenismo, sino que la plantea para adelante. En Irigoyen, desde esta época inclusive, la revolución no es lo que por ahí a nosotros nos suena más, digamos, de sentido común, que es un cambio violento y rápido de una situación, sino de que en el siglo XIX la palabra revolución indicaba la vuelta hacia un estado anterior, que en el caso del radicalismo irigoyenista, ese estado anterior y original, es decir, lo que le da una idea de destino y también trascendente, es la Revolución de Mayo. Ustedes piensan que Irigoyen era un hombre que creía en esta idea de crisol de razas, por ejemplo, de Manuel Belgrano. Forjas recupera la misma idea, pero además introduce un componente estético y es el de la creación. Forjas muchas veces va a hablar de que la denuncia no únicamente se puede resumir en la acusación, sino de que también hay que crear un pensamiento nuevo que exprese las nuevas tensiones. Forjas va a emitir en total 13 cuadernos y alrededor de poco más de 30 volantes o pequeños comunicados. De esos 13 cuadernos, para que ustedes se den, digamos, una idea de cuál es la diferencia mientras De Lepiane lo presidía y cuando no lo hizo, 9 se escribieron durante su presidencia, de los cuales 2 son de su autoría. De los 4 restantes, 3 son repetidos, es decir, son reediciones de los primeros documentos de Forja, y uno solo, el último, es un trabajo que Jorge del Río ya venía elaborando sobre un libro que trata sobre la concesión de servicios eléctricos en la ciudad de Buenos Aires, que son las ordenanzas que recién decía Daddy, que si mal no recuerdo son el 8029 y el 8028. Es decir, la densidad intelectual de Forja cuando De Lepiane se va, desaparece. Es decir, Forja ya casi no produce. No produce más cuadernos, de los que produce la mayoría son repetidos, y si uno lee los pequeños manifiestos que emiten o los volantes, inclusive también pierden calidad intelectual, no son lo mismo respecto a este super manifiesto que habían hecho al principio a los distintos análisis. La otra cuestión que yo por ahí quería charlar con ustedes es ¿por qué renuncia De Lepiane? De Lepiane, cuando es elegido, y uno esto lo puede leer en el acta fundacional de Forja que anda por ahí dando vueltas, es elegido presidente casi por unanimidad. Y era el tipo alrededor del cual todos estos jóvenes siempre andaban dando vueltas, escuchándolo, porque siempre decía cosas muy impresionantes. En la carta de renuncia, que no está fechada, el único historiador que toca el tema es Miguel Ángel Sena, y la fecha es fines de 1939, De Lepiane va a decir que renuncia porque su problema, es decir, lo que motiva su renuncia, es su radicalismo. Sí, cosa curiosa, es decir, Forja surge como un grupo que pretende recuperar el ideario radical y su líder más brillante renuncia diciendo que su problema es el radicalismo. Este trauma es el que charlábamos al principio, es decir, ya en esta época, en 1939, tanto Jauretche como Scalabrini y Ortiz, que ya Scalabrini había tomado mucho volumen dentro de Forja, lo mismo que Jauretche, empezaron a plantear de que Forja necesitaba salir de los límites del radicalismo, se necesitaba eliminar ese requisito de que uno necesitara estar afiliado al radicalismo para poder ser forjista, e inclusive empiezan a pensar de que Forja podía liderar o empezar a crear un nuevo movimiento político por fuera de la estructura del alvearismo.
Lepen tiene una discusión personal con Jauretche, donde Jauretche le hace estos planteos, donde le dice que hay mucha gente que no se quiere acercar a Forja porque siempre Lepen pone ese límite, es decir, para ser forjista hay que ser radical, a lo cual Lepen contesta de que esta cuestión había quedado saldada en la fundación de Forja, en el primer manifiesto, que era muy extenso que recién decíamos, y en el último, que se emite durante su presidencia, que va a ser en 1939. Lepiane es un personaje muy particular, nunca escribió nada, todos los registros que tenemos de él son orales, es decir, son conferencias transcritas, o lo otro, que donde hay mucho más material y uno puede ver el pensamiento, es en la Cámara de Diputados, que rara vez también llevaba algo escrito, generalmente hablaba respecto a lo que se le ocurría. Era un ser terriblemente torturado. Cuentan los forjistas que lo conocieron de que siempre iba a los bares y caía con pequeños escritos y apenas los leía se desesperaba y lo rompía. El tipo que recogía esos escritos es el gran historiador del radicalismo, que es Gabriel del Mazo. Es decir, esos papelitos que quedaban sueltos por ahí de Lepiane, el Mazo los agarraba, los leía y es después lo que va a plasmar en la historia del radicalismo. Es decir, que de alguna manera la visión histórica del partido aún hoy está también condicionada por lo que pensaba este tipo, cosa que rara vez se dice. Lepiane era un tipo que, como médico, al igual que Illia, te atendía gratis, o si le dabas una naranja no tenía problema, era muy raro que cobrara, era terriblemente pobre, y de hecho cuando él es diputado en 1946, curiosamente, los que van a su casa a buscarlo y lo meten en la lista son los alvearistas, bajo el argumento de que un tipo tan brillante no podía ser dejado afuera en una coyuntura tan compleja para el partido, con el ascenso furioso del peronismo. Lepiane acepta, muere en 1951, anda por ahí dando vuelta una pequeña biografía de él, y hay un trabajo inédito que finalmente nunca se imprimió, que es sobre su obra legislativa. A mí de Lepiane me gustaría leer dos o tres cosas nada más, que es un poco lo que escribimos recién, y es algo que a mí me viene dando curiosidad hace mucho tiempo, por eso también leí la frase de Rojas. Lepiane va a decir: toda auténtica revolución debe ser religiosa en su esencia. Ella ha de partir de la consideración del hombre en su significación íntima como entidad moral, como fin en sí mismo. En el radicalismo, los hombres nos denominamos correligionarios. A mí esto me interesaba mucho traerlo a colación, porque un tipo que era ateo por definición dice acá que sin religión no puede haber revolución. ¿Por qué dice esto de Lepiane? En realidad básicamente por tres cosas. Primero, la unidad de los pueblos, que es el basamento de todo nacionalismo, no se da sino en un plano moral. Es decir, de Lepiane, digamos, cuando abandona el planteo materialista del marxismo, que en esa época era el más duro, el de Plejánov, el de principios de siglo, por ejemplo, va a empezar a adoptar una idea trascendente de la política. Es decir, la política encuentra su fundamento en cosas que van más allá de sí misma. La segunda cuestión: un pueblo sin fe no tiene dirección. Esa fe puede ser en un sentido religioso o puede no serlo. Y en tercer lugar, para Lepiane, lo mismo que para Irigoyen, lo mismo que para Sobral, que es quien escribe la profesión de doctrinaria, lo mismo que para Saúl Taborda, que influye también en la escritura de la profesión de fe doctrinaria, porque era amigo de Sobral, se conocen, digamos, trabajando en la parte educativa del sabatinismo. Son todos tipos que piensan que la cultura occidental no puede ser pensada sin religión. Es decir, para todo este grupo de hombres, de intelectuales, siempre el radicalismo, y esto también refuta la idea de partido, es un problema cultural. Es decir, el radicalismo no viene simplemente a plantear una elección, o no se reduce simplemente a una reivindicación como es la del voto, sino que lo que pretende es, por decirlo de alguna manera muy entre paréntesis, realizar una refundación cultural. ¿Por qué planteaban esto? Porque Irigoyen se oponía firmemente al liberalismo del siglo XIX, es decir, era un antiliberal, es decir, liberalismo en general,
en el cual él decía de que el drama con la generación de los 80 es que modernizaron tanto que la Argentina que dejaron ya no parecía la Argentina, parecía otra cosa. Entonces por esto para Irigoyen la revolución, la reparación, que era una palabra que él mucho utilizaba, tenía que ver con una vuelta hacia esto, que era fundamentalmente lo que rompe la generación del 80 para Irigoyen, la idea del vínculo solidario como mecánica de construcción social. Es decir, el grupo este que lidera Roca lo que va a hacer es romper esta fuerte vocación solidaria que el pueblo argentino tenía. Bueno, para ir terminando, me gustaría leerles algunas cositas que escribieron estos tipos, cortitas, así no perdemos tiempo. Este es el manifiesto del 39. Después de hacer un reanálisis de todo lo que habían escrito, van a decir: para que todos estos males pudieran consumarse, el partidismo político, en goce del poder y al servicio de la confusión, ha incorporado a su esfera a aquellos que, usando fraudulentamente el nombre de la Unión Cívica Radical, que es Unión Revolucionaria y no partido electoralista, prestan a los traficantes políticos internacionales el inequívoco servicio de ensombrecer la conciencia popular. La fuerza de América es el pueblo. Su dispersión en sectas, partidos, oficios o parcialidades sobre la crisis europea es crimen contra la existencia de nuestras naciones. La unidad del espíritu del pueblo es el común amor a la libertad, que es el ambiente de la dignidad del hombre y el medio de alcanzar su elevación moral. Pero las bases legales de nuestras repúblicas no son perfectas garantías de la libertad porque no contienen las previsiones de conservación de las sociedades nacionales, que son el ámbito de la libertad. Si las leyes y los gobiernos privan las actividades encausadas a turbar nuestras sociedades y a dominarlas para el beneficio de ajenos poderes o de facciones interiores, nuestras sociedades son factorías, no naciones. Así queda formulado el gran programa de reparación fundamental de la Unión Cívica Radical, que es el movimiento que afirma en nosotros la unidad espiritual indeclinable de la nacionalidad argentina y que, a de semejanza de los partidos políticos, no tiene pequeñas cartillas que definen ciertos objetos circunscritos como meta de su obra o como base de su existencia. No es un pacto expreso de unos cuantos individuos lo que nos une, ni nos mueve la idea de ciertas reformas cuyo alcance fuera el destino elegido de una transitoria asociación. La fuerza de orientación radical de la joven Argentina, al desplegar la vieja bandera de Hipólito Yrigoyen, arriada por la actual dirección del radicalismo, ha entrado en la lucha dispuesta a cumplir el último mandato del jefe. Hay que empezar de nuevo. Muchas gracias. Brillante. Me trajo a la memoria que se me había algo que podía resumir. Miguel Ángel Sena es un historiador que trabaja mucho Forja y destaca algo que él resalta de manera indubitable. El pensamiento de Forja es un pensamiento nacional pero genuino, o sea, está pensado desde la Argentina, por argentinos, para los argentinos, o en realidad para Latinoamérica. O sea, es el primer esbozo de pensamiento nacional sin tener en cuenta, cuando ahí dice los conflictos europeos, está la guerra civil española, está la Segunda Guerra Mundial, y dice, no importan los conflictos de ellos, estos son los conflictos nuestros. Forja declara que somos una Argentina colonial y queremos ser libres. Y esto es lo más importante. Y esa forma de libertad, y me voy a tomar a leer un párrafo también, cosa que no me gusta mucho, porque a veces suele ser denso, pero tiene muchísima actualidad. Hoy tiene muchísima actualidad. Dice un forjita, dice Forja, en uno de los cuadernos está escrito: endeudar un país en favor de otro, hasta la cercanía de su capacidad productiva, es encadenarlo a las ruedas sin fin del interés compuesto. Tarde o temprano el acreedor absorbe el deudor. Además, la servidumbre indirecta que el acreedor impone al deudor es una forma de compulsión para dirigir la corriente de compras y ventas de los países deudores. Es también un elemento sólido para intervenir en el manejo de la política interior de cada país. Esto